Pero además hay que pensar en obtener de la visión del paisaje una perspectiva histórica y temporal para poder llegar a comprenderlo. En este sentido es cuando el paisaje se convierte en documento para análisis histórico, cuando comprendemos que tras los cambios que ha sufrido se esconde una realidad cultural y estudiar un paisaje se ha comparado a un palimpsesto en el que cada época transforma la anterior y hay que situar su estudio en cada momento en el contexto de la sociedad que ha vivido en ese medio, en un momento histórico determinado. Para ello, hay que tener en cuenta todos los elementos posibles que conviven o pudieron convivir en el paisaje en esa coyuntura histórica concreta: el medio físico, las formas de poblamiento, los caminos, las industrias, los espacios religiosos, las fortificaciones o el agua. Este aspecto ha sido revelador en nuestro caso. Hemos iniciado la reflexión teniendo en cuenta esa imagen de los viajeros en la que predominan los bosques de palmeras, es decir, el palmeral es un hecho palpable. Y nos hemos planteado el uso del paisaje como documento para una época, la andalusí, en la que hay una sequía de datos, pero que con su análisis probablemente nos acerca a una explicación más que lógica sobre la formación y origen del palmeral. Esto es, respondemos a una primera impresión para después buscar en los documentos de los productores y actores del paisaje el detalle de su propia interacción con el medio, cómo han ido construyendo ese paisaje. Al paisaje estado de ánimo individual se le opone un paisaje objeto de la civilización, donde hay que conjugar las ciencias de la tierra y las ciencias naturales para captarlo. El estudio en general nos debería llevar a definir los micropaisajes en particular y las conclusiones sugeridas deberían ser reinsertadas en conjuntos en donde poder interpretar con mayor precisión. Una cuestión clásicamente demandada es el establecimiento de cronologías. Para ello, debe intervenir el análisis de documentos con otros métodos u otros factores, como son el análisis de mapas y planos antiguos, la toponimia, lo que se denomina epigrafía del suelo, sobre formas de relieve, hidrografía y su evolución, naturaleza del suelo, vegetación. Todo esto permite establecer una estratigrafía de la ocupación de las tierras. En nuestro caso, también este aspecto ha sido fundamental. Han de entrar en juego los documentos de todo tipo, porque establecer la cronología de un paisaje es complicado y hay que ponerlo en relación con otros elementos, las estructuras del parcelario, formas de caminos, canales, etc., basándonos en objetos que sí tienen datación por sí mismos, porque si datar un objeto es complicado, más lo es todavía un paisaje. Las grandes líneas de este método son tratar de buscar detrás de las apariencias del paisaje las realidades que le corresponden, gracias a un cierto número de criterios de interpretación, de encontrar las estructuras funcionales explicando las líneas de fuerza y los nudos del paisaje. Cuando hay muchos paisajes fósiles superpuestos, las dificultades de lectura son considerables. Pero cuando hay una imagen lineal, como es en el caso de Elche, que predomina sobre el resto por un largo periodo histórico, también puede llevarnos a confusión su valoración y su interpretación. Antes de analizar el paisaje producido, nos vamos a acercar al primer momento de predominio ecológico, en particular a los núcleos de población. Elche ha tenido dos ubicaciones a lo largo de la historia. La primera, en la Alcudia. Este yacimiento se encuentra situado a unos 2 kilómetros al sur de la actual ciudad, en el que se han superpuesto ciudades de diferentes culturas, dejando una huella especial, la ibérica y la romana. Aunque la continuidad de restos materiales llega hasta el comienzo de época árabe, a partir de la desintegración del Imperio Romano, no hay una estructura de población lo suficientemente fuerte como para ser capaz de aglutinar otros asentamientos más pequeños, prevaleciendo, por tanto, los asentamientos rurales.
Es muy probable que las primeras referencias a Madina Tils que aparecen en la versión de Aludri en el Pacto de Teodomiro en el siglo VIII se puedan referir a la Alcudia y no a la actual ciudad. Sin embargo, seguiría estando en una fase regresiva en lo que respecta a su entidad urbana. La segunda ubicación es el núcleo que se ve en la foto, está en el centro, es el que da lugar a la actual ciudad y donde han aparecido restos de época califal que podemos situar en el siglo X. El hecho evidente es que no hay continuidad entre ambos poblamientos, al menos así lo hacen patente las escasas fuentes conservadas y los restos materiales aportados por la arqueología. Al norte de la ciudad, a unos 5 kilómetros, hay otro yacimiento, el Castellar de la Morera, en que la ocupación es de varias épocas de forma discontinua, de época prehistórica, luego tardorromana y posteriormente de los siglos X y XI. Es importante porque evidencia otra opción de poblamiento desarrollado en otras zonas del Mediterráneo, el encastillamiento, que sitúa núcleos de población en lugares de altura en momentos históricos anteriores a que se pueda hablar de configuración de sociedad feudal occidental. Los trabajos arqueológicos que están previstos se realicen en esta zona podrán dar luz sobre la transición entre los núcleos rurales y el desarrollo de la ciudad. Una vez que tenemos situados en la topografía los núcleos de población, elegimos qué elementos pueden datar este paisaje. Sin conocer cómo se estructura y se constituye el mundo rural en Elche en época andalusí, hay dos hechos que nos hacen pensar en una evolución de esta zona de campo antes de que se produzca una formación sólida de ciudad, la aparición de escasos pero significativos elementos materiales. En concreto, los restos de un alfar extramuros que ha sido fechado a finales del siglo X y que además se ha podido constatar que produce objetos dedicados a un comercio a nivel cercano, puesto que en el Ribat de Guardamar, a unos 30 kilómetros, se usaba cerámica procedente de este alfar. Otro elemento es el monetario hallado también en el campo. Todo ello hace pensar que existe circulación monetaria y que hay paralelamente comercio y actividad comercial. Al mismo tiempo, sería necesario un lugar donde intercambiar los productos, sin duda ninguna, la ciudad. Otro hecho que nos habla del desarrollo rural son los propios ejemplos de evolución de otras ciudades andalusíes. En concreto, conocemos el ejemplo de la ciudad cercana de Orihuela, que tiene una evolución distinta a partir del siglo X y hasta el siglo XIII, cuando la población se reorganiza en un sistema mucho más complejo y relacionado directamente con la ciudad. Anteriormente había un predominio de núcleos que conocían el regadío y que aprovechaban intensamente los recursos naturales de la zona. Tras la reorganización nucleada por la ciudad, el alfoz de Orihuela aparece vertebrada por el complejo diseño de un sistema de riego y distribuido en alquerías a ambos lados del río.